Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el simposio Anillo, GAB. Eso consiste más en los aportes de datos genómicos a la biogeografía antártica y subantártica en un contexto de cambio climático. Yo estoy moderando junto con Eli Poulain, director del Anillo, y el primer expositor es Cyril Gelu, un colega y amigo, investigador del Museo Nacional de Historia Natural de París. Está especializado en filogenia molecular de peces antártico, pero ahora nos va a hablar de ARMS, Autonomous Reef Monitoring Structure, en el Océano Austral, una herramienta para investigar la microfauna desconocida. Cyril, te toca. Muchas gracias. Bueno, quisiera excusarme porque el español no es mi primer idioma. Voy a intentar presentarles mis resultados sobre los ARMS en el Océano Austral. El presente estudio se sitúa en el Antártica del Este, cerca de la base francesa Dumont d'Urville. Queríamos estudiar el impacto del hielo sobre la fauna bentónica y entender cómo se reclutan las especies en el fondo después del impacto del hielo sobre esta fauna. Para eso utilizamos los ARMS durante un programa de investigación del Instituto Polar Francés, Revolta, entre 2014 y 2017. Los ARMS son herramientas autónomas de monitoreo de arrecifes que fueron utilizadas en muchas localidades en el mundo, especialmente para estudiar los arrecifes de coral. Aquí pueden ver un ARMS en el fondo de Australia. Son herramientas de 10 platas de 10 niveles de PVC, 10 placas de PVC diseñadas para el reclutamiento de fauna bentónica. El presente estudio se sitúa en la estación Dumont d'Urville, cerca de la región francesa en Antártica. Esta estación está situada en un conjunto de islas cerca de un glaciar y queríamos poner los ARMS en la cercanía de las islas. Pero lo que tuvimos fue puro hielo alrededor de las islas y tuvimos que hacer huecos en el hielo para poder bucear y poner los ARMS en el fondo. Aquí pueden ver cómo tuvimos que hacer huecos en el fondo para poner los ARMS en el... bueno, los ARMS fueron implementados en 3 lugares diferentes con especificaciones diferentes, con un suelo de piedra dura y sin protección, un fondo aquí en la Baie du Large, un fondo de piedra, perdón, y un fondo de arena. Y esos 2 sitios eran sitios más protegidos de la ola y del océano que el primer lugar. A principios queríamos poner los ARMS en el fondo en
en los 3 sitios el mismo año, en 2014, pero eso no fue posible por el hielo y la capa de hielo, así que tuvimos que disponer los 3 últimos en la Anse du Lion en 2015. Eso era lo que queríamos para cada sitio, poner los ARMS en 2014 y retirarlos después de 1, 2 o 3 años en 2015, 2016 y 2017 para cada sitio. Pero como no pudimos disponer los ARMS en el fondo, todos los ARMS en el mismo año, así fue lo que pudimos hacer. Así que en la Bête du Village tuvimos un ARMS que permaneció 2 años y 2 ARMS que permanecieron 3 años, y así como en el Passage du Lion. Y en la Anse du Lion tuvimos un ARMS que permaneció 1 año y 2 ARMS que permanecieron 2 años. Para retirar los ARMS mandemos a buceadores, claro, y luego en el laboratorio se retiran los animales móviles, la fauna móvil, y se toman fotos de cada placa de PVC y luego se preservan las placas en etanol de 96%. Utilicemos varias técnicas para hacer el inventario de las especies encontradas en las placas, identificación clásica, morfológica y con barcoding, pero también con metabarcoding. El principio del metabarcoding es la extracción general en una mezcla de todas las especies, y luego se hacen PCR y se secuencia de varios marcadores utilizando partidores universal para maximizar la amplificación de las secuencias. Voy a intentar, utilicemos 4 marcadores, el CO1, el 18S, 16S y el BCL. Voy a hablar más que todo de los 3 primeros que permiten amplificar la fauna. Para el metabarcoding utilicemos una estrategia de multiplexing de diferentes niveles. Primero utilicemos partidores con tags para poder utilizar varios especímenes en la misma mezcla para un marcador. Luego utilicemos indexes adaptadores P5 y P7 para secuenciar con la tecnología Illumina, con el secuenciador MySeq, y utilicemos un solo index por biblioteca en el adaptador P7. Pero como utilizamos varios partidores diferentes partidores para cada gene, pudimos multiplexar 4 marcadores en una sola biblioteca. Y utilicemos 6 tags por partidor. Así que tenemos 3 niveles de mezcla o de multiplexage en nuestro estudio. Necesitamos 6 bibliotecas diferentes para poder secuenciar la totalidad de los especímenes.
Luego, utilicemos una herramienta que se llama OBI Tools para analizar las secuencias obtenidas con el multiplexing para demultiplexar, o no sé cómo se dice en español, lo siento, pero para recuperar las secuencias de los especímenes. Primero se utiliza el index del adaptador para las 6 bibliotecas, luego se utiliza la secuencia del partidor para los 4 marcadores y al final los tags para los diferentes especímenes que están mezclados en las secuencias. Cada grupo de secuencias obtenido para cada espécimen se tiene que replicar, o sea que hay una cantidad importante de reads para cada grupo de secuencias. Todos los reads que son idénticos se reúnen en una sola secuencia, es la de replicación. Las secuencias que tienen una sola ocurrencia o que ocurren una sola vez en la totalidad de las secuencias son eliminadas porque se supone que son errores de secuencias, ¿no? Y luego se hace la asignación taxonómica de cada secuencia, que se llama OTUs. Para la asignación taxonómica utilicemos la base de datos WORMS para extraer una lista de nombres de taxa marinos. Y con esa lista de nombres marinos recuperemos la lista de las secuencias presentes en GenBank que corresponden a secuencias de taxa marinos. Con la lista de los accession numbers pudimos hacer una base de datos solamente de las especies marinas para hacer identificación con BLAST. Para cada grupo de secuencias, para cada OTU, hicimos un BLAST y guardamos 100 correspondencias. Cuando estas correspondencias tienen más de 80% de identidad con la secuencia OTU, entonces pudimos identificar al rango más pequeño, al rango taxonómico más pequeño. Pero si la identidad con la secuencia OTU es inferior a 80%, no pudimos dar una asignación taxonómica a este OTU. Bueno, algunos resultados. Aquí tienen dos fotos de una placa de PVC, de un ARMS, uno en Antártica después de 1 año y uno en un arrecife tropical. Ya pueden ver que la cantidad de fauna presente en Antártica reclutada en el ARMS es muy escasa comparado al medio tropical. No hay mucha diferencia entre las diferentes placas que sea arriba o en el medio del ARMS, aparte de las algas marinas. Al contrario, las placas del medio tienen más fauna reclutada en la parte baja que en la parte superior de la placa. Obviamente, después de más tiempo en el agua, el reclutamiento es más importante
Aquí tienen la comparación entre una placa que tiene 1 año en el agua y una placa que lleva 2 años en el agua. Y aquí tienen una placa de 2 años comparada a placas de 3 años. O sea que el reclutamiento es más importante cuando se aumentan los años pasados en el agua. Pero se puede ver que aún después de 3 años, la cantidad de fauna es mucho más baja que en el tropical. Los diferentes marcadores dieron resultados completamente diferentes. El CO1 dio 700, más o menos 700 OTUs y que se comparan a 124 y 115 OTUs para el 16S y el 18S. Bueno, eso viene eso es porque los partidores tienen bueno, las secuencias de 18 y 16 son secuencias menos variables que el CO1. Al contrario, la amplificación es más importante con el 18 porque pudimos identificar 10 phyla en comparación a 7 con el CO1 o el 16. El nivel de identificación es bastante bajo porque pudimos identificar al nivel al rango de la especie solamente 10% de las OTUs para el CO1, 12% para el 16 y solamente 6% para el 18. Y entre 70 y 80% de los OTUs no pudieron tener una asignación taxonómica. Ese resultado viene del hecho que la mayoría de las secuencias no están presentes en las bases de datos y no hay referencias para la identificación. La cantidad de OTUs por fila está presentada aquí. Con el CO1 tenemos anelidas, artrópodas, cordatas, cnidarias, molucas, equinodermatas y poríferas, y más o menos los mismos fila con los 2 otros marcadores, pero tenemos también nemertas y briozoos con el 16 y ketognatas además con el 18. Pero la cantidad de OTUs por Cyril, marcador... te quedan 2 minutos. Perdón. Vale, gracias. Es más o menos idéntica. Para concluir, pudimos ver que tenemos una importante biodiversidad desconocida, al menos desconocida en las bases de datos. El CO1 tiene una mejor capacidad en las bases de datos, pero tenemos bases de amplificación. Ciertos fila no son recuperados con el CO1. Al revés, el 18 tiene una mejor amplificación, pero no se puede identificar al rango especie como con el CO1. Al final, podemos ver que el protocolo funcionó. Es la primera vez que utilicemos ARS en Antártica y es una herramienta
poderosa para estudiar la fauna y la microfauna bentónica, pero necesitamos más barcoding clásico para aumentar las referencias en las bases de datos para la identificación automática del metabarcoding. Muchas gracias. Muchas gracias, Cyril. Súper buena charla. Y mira, yo de acá no veo ninguna pregunta del público. Así que podemos seguir si es que alguien tiene una pregunta. Eli. Sí, Cyril, sí han visto como variación importante entre los diferentes ARMS, es decir, lo réplica, y entre años. Por ejemplo, cuando uno ve un estudio sobre un año, sí ha habido bastante variación. Hay variación entre los años, claro, pero es bastante difícil. Bueno, entre 1 año y 3 años hay mucho más fauna reclutada. Pero lo que pasó es que tuvimos años bastante especiales que no pensábamos encontrar. Tuvimos, sobre los 4 años, tuvimos 3 años sin que el hielo se fuera. Eso es excepcional y puede explicar que los resultados que tuvimos no son, no se pueden comparar entre sí. Porque... Gracias, Cyril. Tenemos que pasar a la segunda charla. Muchas gracias. Bueno, vale. Gracias por Gracias, invitarme. Cyril. Gracias, Cyril. The next speaker is Dr. John Waters, researcher from the University of Otago in New Zealand. And I'm glad to have him de Nueva Zelanda, y agradezco tenerlo aquí en el simposio. Él va a hablar acerca de enfoques genómicos para entender la biología de los océanos del sur. ¿No? We'll just see how we go here setting this up. Veamos cómo podemos hacer para configurar esto. Bien, pueden verme y escucharme. Gracias por la invitación y muy buenos días desde Nueva Zelanda. Es un placer estar con ustedes en este simposio y gracias a Karen y a los demás por organizarlo. Quiero comentarles el trabajo que hemos estado haciendo en mi laboratorio durante los últimos 10 años. Vamos a hablar también de algunas de las cosas también que hemos estado haciendo en el plenario que sigue. Por ejemplo, algo de los análisis genómicos en Nueva Zelanda. Han estado mirando procesos a escala fina que afectan a nuestros ecosistemas, como por ejemplo terremotos. Así que ahora vamos a hablar acerca de algunos de los procesos que vamos a ver a más amplia escala en los océanos del sur y cómo los estudios genómicos y genéticos están iluminándonos. Es un gran momento para ser un biólogo marino ahora porque las herramientas están cambiando muy rápidamente que las que uno tiene disponibles. Nos hemos estado concentrando en este ecosistema tan interesante, centrado en algunas macroalgas en particular, y que están en Chile y en Nueva Zelanda. Es una especie, es un género de especie muy distinto. Flotan, por lo tanto, cuando se separan del substrato, pueden potencialmente viajar mucha distancia, y tenemos evidencia genética aquí en la región de Nueva Zelanda, en la isla del sur y algunas islas subantárticas cerca a unos 1000 kilómetros de la isla principal. Vemos distintas poblaciones y encontramos a veces en nuestras playas, en la isla del sur donde yo vivo, después de una tormenta, que vemos especies subantárticas y podemos ver genéticamente de dónde vienen cuando llegan a nuestras costas. Y aquí tenemos esta estructura que se une al sustrato. Encontramos muchas de estas
especies epifaunales y no tienen, no tienen habilidad autónoma para dispersarse. Entonces, y están en el ventos, en el fondo, y dependen de las corrientes para transportarlas. Así que hemos mirando los procesos con enfoques genómicos solamente dentro de la región de Nueva Zelanda. Y aquí tenemos un estudio de Rice con el que hablé, que miramos los marcadores genómicos y los comparamos, estas especies epifaunales de las algas, y recolectaron estas poblaciones y las comparó y encontraron similaridades genéticas muy congruentes, muy cercanas, y podemos ver que tenemos hepatotipos mitocóndricos que se comparten en las islas, pero también cuando miramos todo el genoma, esto es antiguo para genómicas, pero encontramos cientos de marcadores y encontramos muy poca diferencia entre las poblaciones de las distintas islas, lo que implica que la dispersión flotante es bastante grande en cuanto a la escala de espacio. Pero ¿qué está pasando en esas escalas oceánicas del sur? Porque tenemos una conexión en esta región, en Nueva Zelanda, pero ¿qué pasa a mayor escala? Así que esta ilustración nos muestra el mitocondria y las secuencias de ADN de la diversidad de cloroplastos en Antártica, de las especies de algas sureñas del sur. Y tenemos alta diversidad en Nueva Zelanda y en Chile, pero este linaje que se encuentra alrededor de todo el océano del sur, no podemos distinguir ninguna población una de la otra con ADN. Y esta es una firma genética que la tenemos de colonización glaciar. Y esto representa la extensión del hielo en el último máximo glacial y siguiendo y que sigue el hielo según se va retrayendo en la capa polar antártica. Así que es una escala muy interesante, muy emocionante, a muy gran escala. Hay evidencia de que este tipo de proceso puede transportar las especies que viven en las algas con ellas, y si miramos la genética de algunas de estas especies que se encuentran alrededor del océano polar o sur, vemos estos crustáceos que viven dentro de las algas y se alimentan de ellas y realmente no tienen forma de moverse si no es con las algas. Y ciertamente encontramos que hay linajes únicos, tal como con las algas, en estas distintas islas alrededor de Antártica y de los océanos del sur, encontramos los mismos linajes. También otro ejemplo más reciente, aquí vemos distintas especies de molusco que viven en las algas en Nueva Zelanda. Uno, Onquidella, también se encuentra y vemos que pone sus huevos dentro del alga, y vemos especies que llegan a la playa, y la misma especie está alrededor de todo el océano Antártico, incluyendo Tierra del Fuego, Malvinas o Falkland. Y tenemos alta diversidad en el área templada, pero también en el subantártico, y está dispersa por todo el océano Pacífico austral. Y hay evidencia genética de que este proceso está pasando. Bueno, hablemos un poco acerca de lo que encontramos con la genómica y si hay realmente evidencia directa de que estas algas viajen tanta distancia. Bueno, este fue un proyecto muy emocionante liderado por Craig Fraser, que está aquí en Nueva Zelanda también, pero esto se basó ciertamente con Erasmo Macaya y sus colegas en Chile, Erasmo Macaya, y esta es alga que se encontró en la playa, en la península antártica, en la isla King George, la isla Rey Jorge, y aquí encontramos que esta alga no crece. Así que lo que primero hizo el estudio fue usar la genómica para rastrear la población subantártica
Así que esto es genotipo por secuenciando, con un procedimiento de secuenciado genético, donde se generan miles y miles de recortes de todo el genoma. Y con esta mayor resolución ahora podemos ver que sí habían firmas genéticas distintas en la población subantártica. Todas tienen el mismo linaje de mitocondria o de cloroplasto, pero ahora podemos darnos cuenta y podemos distinguir las distintas islas. Y estas especies de playa que vimos en la playa venía de la isla South Georgia o Georgia del Sur y llegó a la playa, y otra vino de Kerguelen por afinidad genética. Entonces es un viaje circumpolar muy largo y la genómica es un gran componente de este estudio para poder evaluar las bases geográficas para esto. Y vemos que esta dispersión ocurre, pero hasta este estudio vimos que hay frentes circumpolares que evitan que se dispersen hacia afuera del océano Antártico. Y hubo una muy fuerte influencia de las tormentas en la habilidad de desplazamiento en nuestra región para poder cruzar las barreras circumpolares. Así que la descubrimiento de esta combinación de oceanografía, incluyendo esta deriva que permitió a los modelos oceanográficos incluir el efecto de las tormentas. Esta combinación de oceanografía y genética muestra que la Antártica está menos aislada de lo que creíamos. Continuando también, estamos muy interesados ahora en expandir lo que creemos que puede pasar en cuanto a la dispersión de larga distancia con el genómico. Quiero darle un mensaje y felicitar a Sandra y Karen, que publicaron este trabajo excelente en biología del cambio climático y la habilidad de la fauna para expandirse hacia el sur, a la Antártida. Quiero mencionar que esto es una especie muy interesante para nosotros, porque vivía en comunidad, en Club Holdfast, con helicasinos viviendo aquí, y esto se recuperó en la costa de Nueva Zelanda. Así que tenemos evidencia directa que los cangrejos pueden viajar sobre algas y dispersarse precisamente y hacia otros lugares. Y es interesante porque es circumpolar también. Así que bueno, les podrán contar más de esto más tarde. Ahora, en los últimos minutos quisiera tocar otras evidencias respecto a las conexiones genómicas circumpolares que vemos en otras especies en los océanos del sur. Y uno de los grupos más carismáticos son los pingüinos. Este es un reciente estudio de un estudiante, Teresa Cole, en nuestro laboratorio, y desarrolló nuevos datos genómicos para algunas de estas especies y sintetizó GBS, conjuntos de datos GBS para varias especies de pingüinos en el Océano del Sur. Quisiera destacar que algunas de las especies que tienen distribución circumpolar y que no muestran estructura genómica en estos rangos circumpolares. Por ejemplo, el pingüino Macaroni, que está en la isla Elefante, en la Elephant Island aquí, y está hasta la isla Macquarie, no muestra estructuras notables genéticas. Y lo mismo con el pingüino Eastern Rockhopper, el saltarroca del este, que no muestra estructura genética tampoco en otra especie de pingüino. Si encontráramos usando un análisis para mirar más de cerca, esto K igual a 1, con una unidad genómica única, está para todas las especies. También el pingüino rey de las Malvinas hasta la isla Macquarie. Entonces vemos la misma falta de diversidad genómica en todas estas especies de pingüinos circumpolares. Y voy a
mostrar un modelo demográfico que también muestra modelos de expansión reciente en número, en población. Aquí tenemos un gráfico en el tiempo y el tamaño de la población estimada a través de la genética. Todas estas especies circumpolares que muestran estrellas, todas muestran una expansión de población postglacial casi simultánea e hicimos un análisis para probar si esta es una expansión en todas las especies y hay buena evidencia para esto, buen apoyo. La expansión poblacional postglacial en respuesta a reducciones en el hielo parece ser un factor importante y por comparación cuando miramos a los pingüinos que están en aguas más templadas alrededor de Nueva Zelanda, encontramos que no hay evidencia de este tipo de expansión de población, así que debe haber algo acerca del cambio climático, el cambio después de la edad del hielo en el Océano del Sur que ha transformado los ecosistemas del Océano del Sur. Solamente para mostrar que no todas las especies subantárticas muestran este patrón circumpolar, aquí vemos un ave que se llama el ave de barbilla blanca y tenemos genotipos por secuencia. No vemos una unidad circumpolar, vemos distintos grupos en distintas bases oceánicas. Entonces, estas aves que vuela por todo el océano para alimentarse, pero luego vuelve a reproducirse en su isla nativa. Así que también hay estudios de rastreo de estas aves que encontramos patrones fascinantes, que los que estos de esta isla van a alimentarse acá y otros acá o a este lado. Así que es sorprendente la diferencia de comportamiento dependiendo de la isla donde se reproducen al otro lado del océano. Así que es fascinante, los descubrimientos han sido fascinantes. Si miramos a las relaciones genómicas en estas poblaciones, vemos un grupo muy distinto en el área de Nueva Zelanda con distintas islas, y otro grupo aquí entre Malvinas y Georgia del Sur, y otra agrupación acá en el Océano Índico Sur. Y esperamos que sí, que haya habido cambios y recolonización. Así que probablemente las Malvinas fue una fuente de colonización en la Georgia del Sur después de la última edad del hielo, pero hay regiones de refugios en distintas partes del Océano del Sur. No es solamente un evento circumpolar en el caso de esta especie en particular. Quizás se deberían reconocer 2 o 3 especies distintas. Y finalmente, solamente quiero mencionar este estudio que estamos en preparación, que no es a nivel genómico, pero miramos a distintos genes, ambos en mitocondria y núcleos genéticos, encontramos evidencia de expansión a gran escala, de a muy gran escala, después, en el último millón de años y mucho más reciente, en este caso desde Sudamérica y alrededor hasta la región de Nueva Zelanda. Así que son eventos muy interesantes. Esto es un árbol de tiempo con el tiempo en millones de años en este eje, pero esto también es una expansión subantártica relativamente reciente que se ha vuelto circumpolar. Sé que he cubierto mucho aquí, pero quiero darles una sensación de las distintas evidencias que estamos recolectando para distintos grupos de especies y que un proceso similar está ocurriendo empujado por cambios climáticos en el Océano del Sur. Y yo creo que según vayamos avanzando en esta región, es un momento muy emocionante y la ventaja de tener un marco genómico ahora nos puede ayudar a mirar a qué está ocurriendo en el pasado reciente y especialmente para rastrear y predecir cambios futuros según los ecosistemas vayan cambiando en el futuro. Entonces, con eso en mente, solamente quiero agradecer a muchos coautores. Discúlpenme si me ha faltado gente. Quiero reconocer a la gente que ha trabajado con nuestra investigación bentónica de algas e invertebrados también, pero también en la investigación de las aves marinas que nos hablan de estos distintos grupos. Y esto ha sido muy destacable, las similaridades que vemos en los distintos organismos. Muchas gracias. Thank you very much, John. It was a Gracias, John. Fue muy interesante
la presentación. Impressive. Impresionante. There is no question in the chat. No hay So, preguntas en el chat. pardon. I wanted to talk to you about the alicacilus you found inside the holdfast. Because that photo you showed me Esa foto que me mostró destroying our hypothesis. estaba destruyendo nuestra hipótesis, porque antes de eso nosotros, We collected the alicacilus from holdfast. cuando They were falling. recolectamos They were falling en off. Hofer, se caían, They don't get next to the kelp, así que they just fall. no se quedan en las algas, pero se caen. So that's a really Did you interesting question. Es una pregunta muy interesante. cut the kelp and it was Así que inside? cortar las algas, This one was really interesting because there was a big rock attached to the holdfast. I was going to say this kelp is so strong and Entonces, so buoyant that este alga es tan fuerte que puede sujetar una roca de 10 kilos y transportarla cientos de kilómetros también. a few times Así we que, have found the crab inside the holdfast still. So I agree with you. entonces, 99% of the crabs probably estoy de acuerdo que el 99% probablemente se salen cuando se corta y se separa, pero son tantas las algas que viajan constantemente que eventualmente algo avanza y en marcos ecológicos parece escaso, pero encontramos que estos eventos cada 1 o 2 años y en miles y miles de años yo creo que esta dispersión está ocurriendo, pero eso no quiere decir que esto no sea un mecanismo para el mecanismo. Puede haber algunos mecanismos más importantes para esta especie. Quizás plancton. Sí, es interesante. Ellis always have questions. Yes, always. Good questions. John, first a commentary. John, primero un comentario. Es bastante difícil Pattern of biodiversity because, eh, we have por los patrones de biodiversidad de Chile porque no tenemos información de muchos modelos. Vamos a ver una conferencia de Guillaume con especies bacterianas en comunidades y que están mirando a ese tipo de patrones. Pero realmente es difícil predecir lo que vamos a encontrar con distintas especies, incluso si parecen tener el mismo tipo de historia de vida. Por ejemplo, en los pingüinos realmente muestran patrones distintos de divergencia filogenética muy fuerte, pero comparado con especies de pingüinos que se ven muy similares. Entonces, muestran uniformidad en toda su distribución. ¿Qué piensas que podemos pensar acerca de un trade-off de historia de vida y patrones de biodiversidad? Al final, yo supongo que es una muy buena pregunta. Gracias, Elie, porque yo creo que siempre van a haber idiosincrasias allí afuera. Por ejemplo, el pingüino emperador sabemos que es ecológicamente distinto, le gusta el hielo y muestra una expansión más temprana que las otras especies. Así que ciertamente va a tener una historia levemente diferente que las otras especies. Y como usted dice, el Jan 2 es muy diferente y muestra una estructura que es muy fuerte comparado con las otras especies y que quizás haya encontrado lugares para vivir más tiempo. Yo creo que es una lucha, es difícil generalizar. Así que supongo que tengo bajas expectativas de generalización. Así que algunas cosas muestran el mismo patrón y hay una potencial explicación compartida. Yo creo que siempre encontraremos excepciones también. Gracias, Jan. Thank you, John. Gracias, John. Move to the next Tenemos que speaker. avanzar al siguiente orador. Sambra López. Es Sambra López, que estoy... Estudiante de doctorado de la Universidad de Chile. Nos va a hablar de capacidad del cangrejo Alicarcinus planatus para ser el próximo invasor de la Antártica. Sambra, es todo tuyo. Uy. ¿Se ve?
Sí. Ahora sí. Bueno, aquí les voy a presentar los resultados que son parte de mi tesis de doctorado. Estos resultados han sido trabajados, o sea, han sido realizados en colaboración con distintos investigadores de extranjeros como del Instituto de Ciencias Naturales y de la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica, de la Universidad de Bourgogne en Francia y de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda. Bueno, como se ha venido describiendo durante el día, la Antártica se caracteriza por ser un continente aislado, ya que ha estado separado biogeográficamente de otros continentes hace ya 25 millones de años aproximadamente. Aparte tiene una aislación batimétrica que va a más de 1000 metros de profundidad, y también se le ha descrito el aislamiento oceanográfico, la cual es un sistema de circulación con dirección este, cuya principal corriente es la corriente circumpolar antártica. Este sistema de circulación oceánica ha sido previamente considerado como una barrera de dispersión a los organismos marinos, donde el flujo genético se ha considerado limitado o nulo entre ambos lados de la barrera. Sin embargo, algunos autores han descrito que esta barrera no es completamente impermeable, ya que existen momentos en que se han encontrado, por ejemplo, zooplancton de origen antártico en subantártica, o al revés, donde se ha encontrado zooplancton de origen subantártico en Antártica, cuyo medio de transporte puede haber sido a través de eddy o estos remolinos marinos. Por otro lado, también como se ha descrito, se han encontrado restos de kelps, talos de kelps, tanto de Durbilea como de macrocistes, que son de origen subantártica, que han sido encontrados en Antártica. Y también se ha descrito de que estos pudieron haber llegado hasta Antártica a través de rafting. Por otro lado, tenemos el transporte antropogénico, como se ha descrito con el tema de Mytilus platensis en Antártica, que pudo haber sido transportado, según los autores, a través de aguas de lastre. A pesar de que en la actualidad no existen especies exóticas establecidas en Antártica, hay una serie de registros de diferentes taxas que han sido encontrados una o dos veces en Antártica. Ahí tenemos a briozoos, hidrozoos, los mitílidos, como habíamos dicho anteriormente, y también una serie de especies de decápodos, entre los cuales encontramos a Alicarcinus planatus. Acá les presento un individuo macho de Alicarcinus planatus que mide aproximadamente unos 2 centímetros, y al lado derecho una hembra de esta especie. Ahora, si juntamos las actividades antropogénicas como las pesquerías, el turismo, la actividad científica, etcétera, con el aumento de la temperatura antártica, que ha sido alrededor de 7 grados Celsius en el ambiente y de 1 grado Celsius en el mar, esto podría favorecer aún más el establecimiento de especies exóticas en Antártica. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es evaluar el potencial invasor de esta especie, de Alicarcinus planatus, para asentarse en Antártica. Alguna de las características de esta especie es que fue encontrada en el 2010 una hembra ovígera en Antártica, en Isla Decepción específicamente, en las aguas poco profundas de este lugar. Esta especie se caracteriza por habitar principalmente en zonas de intermareal y submareal somero, y presenta una distribución netamente subantártica a través de Sudamérica y las distintas islas subantárticas. Presenta una larva planctotrófica de larga duración en la columna de agua, que puede ir de hasta 45 días a 8 grados Celsius, lo que le da un alto potencial de dispersión, y también se caracteriza por su capacidad de regular la concentración de magnesio respecto al ambiente en su hemolinfa, lo cual es bastante importante, dado que los decápodos tienden a aumentar la concentración de magnesio en su hemolinfa a bajas temperaturas, ocasionando una disminución en su respiración, llevando como un tipo de anestésico, por lo que finalmente mueren. Entonces, dado estas características que presenta esta especie, algunos autores han considerado de que Alicarcinus planatus tendría un potencial invasor en las aguas poco profundas del ecosistema antártico. Para responder el objetivo, nosotros dividimos en 3 partes los distintos objetivos. Como objetivos específicos tenemos
queremos evaluar la capacidad fisiológica de Alicarcinus planatus para vivir a las temperaturas de la Antártica. Por otro lado, vamos a evaluar las condiciones abióticas actuales y futuras para que esta especie pueda establecerse en Antártica, o sea, en otras palabras, ¿cuándo podría establecerse en Antártica? Y por último, también vamos a hacer una evaluación de la escala geográfica de dispersión de esta especie para ver si es capaz por sí misma de llegar a Antártica. Para responder el objetivo 1 de la capacidad fisiológica de Alicarcinus planatus, nosotros hicimos un muestreo de estos especímenes vivos en Punta Arenas, los trasladamos al laboratorio y luego los distribuimos en distintos contenedores y los aclimatamos allí durante 15 días a la misma temperatura, fotoperiodos, los alimentamos, les cambiamos de agua. Después de estos 15 días de acondicionamiento, la temperatura de cada batea se disminuyó 0,5 grados por día hasta obtener las temperaturas experimentales, que son 5, 2, 1 grado Celsius, 0, menos 1 y menos 1,8 grados Celsius. Y una vez que alcanzaron estas temperaturas, este experimento se mantuvo durante 90 días. Y adicionalmente se revisaron diariamente para buscar mortalidad y mudas para ver si es que estos iban creciendo en el tiempo. Los resultados muestran de que esta especie no es capaz de vivir a menos de 1 grado Celsius, ya que el último individuo murió el día 59 a 0 grados Celsius. El morado, 1 grado Celsius, sobrevivieron en 90 días el 75% de los individuos. Por otro lado, a 2 grados Celsius sobrevivió el 75% de los individuos y además de eso se encontraron 4 mudas, y a 5 grados Celsius sobrevivió el 95% de los individuos, obteniendo un total de 9 mudas. En conclusión, esta especie, si bien tiene las capacidades para sobrevivir y desarrollarse en agua fría, estas no son suficientes como para establecerse en Antártica. Sin embargo, debido a que las temperaturas en Antártica durante el verano aumentan a los 1 grado Celsius, esta especie sí podría permanecer durante este periodo de verano en Antártica. Y finalmente, para que esta especie pudiera establecerse en Antártica sería necesario que la temperatura aumente un poco más de la actual. Ahora, siguiendo con el objetivo 2, donde revisaremos las condiciones abióticas presentes y futuras para el establecimiento de esta especie, nosotros lo primero que se hizo fue una recopilación de datos, tanto de expediciones, literatura y a través de datos de GEVIF, Pangea y OBIS, donde se buscaron datos de presencia y de ausencia de esta especie, los cuales se contrastaron con las variables ambientales, los descriptores como profundidad, temperatura, salinidad. Se corrieron modelos estadísticos y se calibró un modelo a través de el grosor promedio del hielo y también de la temperatura promedio del fondo marino. Entonces, con estos datos luego se hizo una predicción y se hizo una proyección, como se muestra aquí en la figura. Entonces, en la proyección de distribución de especies de Alicarcinus planatus, muestra con una probabilidad de distribución que va de 0 a 1, donde 0 es amarillo y 1 es rojo, en condiciones ambientales actuales de hoy en día, de 0% para establecerse en Antártica, lo cual es bastante coincidente con los datos que nosotros obtuvimos buscando en estas revisiones bibliogeográficas, de expediciones, etc. Por otro lado, en condiciones futuras, bajo el mejor escenario climático al 2050 y al 2100, se puede observar que Alicarcinus planatus no es capaz de sobrevivir en Antártica al 2050, pero sí podría presentar algunas probabilidades pequeñas al 2100, y se puede observar de que South Georgia comienza a aumentar sus probabilidades ambientales para que esta especie llegue a establecerse. Y por último, en el peor de los escenarios de cambio climático, se puede observar que el año 2100 esta especie podría establecerse en algunos lugares de Antártica. Por lo tanto, como se venía diciendo, en la actualidad Alicarcinus planatus no es capaz de establecerse en la Antártica,
en el mejor de los escenarios, esta especie podría establecerse quizás más allá del año 2100, cuando ya el promedio de la temperatura anual de la Antártica le permita realizarlo, y bajo el peor de los escenarios, quizás al 2100, esta especie podría estar establecida en algunos lugares de Antártica. Ahora también, para complementar el estudio global, nosotros queremos o vamos a incorporar un estudio a escala de dispersión. Para esto vamos a usar dos enfoques, un enfoque de modelos lagrangianos y un enfoque genético. Ahora les voy a mostrar algunos resultados que nosotros tenemos en honor al tiempo. Para los modelos lagrangianos, al módulo anular del sur normal, positivo y negativo, donde cada punto representa una larva, son partículas, pero esta representa larvas, se puede observar de que con las corrientes, esta no es capaz de entrar directamente a Antártica y tampoco en ninguno de los casos ingresa a South Georgia, sino más bien que la rodea siguiendo la corriente circumpolar antártica. Por otro lado, los datos genéticos nos muestran de que para el DAPC hay 3 grupos genéticos, Nueva Zelanda, Kerguelen y Nueva Zelanda, y Sudamérica, y dado de que Nueva Zelanda presenta una diferencia demasiado fuerte y podría estar enmascarando los datos, nosotros hicimos un segundo análisis sacando Nueva Zelanda y se puede ver que también hay 3 grupos donde existe Kerguelen, Sudamérica y Diego Ramírez, que es la isla más al sur de Sudamérica. En este gráfico, donde cada barra representa un individuo, el verde pertenece a Kerguelen, el cual se encuentra a 8.000 kilómetros de distancia de Sudamérica, que son los colores del lado izquierdo. Se puede observar de que la mayoría de los individuos tienen una membresía probable de Kerguelen. Sin embargo, algunos de estos individuos, que son los que presentan más colores, tienen una probabilidad de pertenecer a Sudamérica que es bastante mayor al 50%. En conclusión, hasta el día de hoy, este cangrejo Alicarcinus planatus no es capaz de sobrevivir en la Antártica un año completo, podría hacerlo simplemente en el verano, y también de acuerdo a las proyecciones, bajo el peor escenario de cambio climático, esta especie podría establecerse en Antártica al 2100, y por último, ante los resultados genéticos que nosotros hemos mostrado anteriormente, esta especie presenta una conectividad a gran escala entre Sudamérica y Kerguelen, que si bien no es a través de la larva, podría deberse a través del rafting, como nombró delante John Waters, lo cual podría ayudar al transporte de esta especie a través del océano austral. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. ¿Algunas preguntas? Some questions? Sandra, thank you. Really nice talk. Congratulations. Muchas gracias. Muy buena charla. Felicitaciones. Estaba muy interesado en que Nueva Zelanda muestra una divergencia tan grande del resto. Hemos visto un patrón como este en las aves marinas, que es mi última diapositiva, y sospecho que el cambio climático puede tener un impacto aquí, porque vemos un grupo de Nueva Zelanda muy distinto al resto. Pero si vas al sur, a la isla Macquarie, eso calza con el resto de las especies. Así que sospecho que si podemos obtener Alicarcinus de Macquarie, podría calzar con las otras especies para hacer un grupo circumpolar. Así que sospecho que es realmente una radiación circumpolar, pero Nueva Zelanda está un poquito más al norte para ser parte de esto. No sé si es que eso es una pregunta, pero es una gran cantidad de trabajo la que has hecho. Así que quería decirte que muy bien hecho y se ve muy interesante. Sería muy bueno que pudiéramos expandirlo en el futuro. My tutor, Karina, en un momento con mi tutor Karina y Eli hablamos acerca de esto porque es necesario en algún momento buscar algunas muestras de Macquarie, pero necesito terminar. Exactamente, pero es muy interesante, incluso con el modelo
labraria, porque me di cuenta que como en algunos puntos entre Sudamérica y Kerguelen faltan algunos puntos. No, but I am agree. Querías decir. Perhaps a comments about that would be also very important. Dice que sería muy importante obtener algunas muestras de esta isla. Queremos hacerlo. Ya hemos revisado en el presente, pero hay una nueva expedición este año para ver si es que podemos ver alguna diferencia en el patrón de dispersión entre Kerguelen y Sudamérica. Sería importante el ver que esto si es que tenemos la presencia en estas islas que permite esta dispersión. El modelo no mostró esto, mostró la posibilidad de ir a Marion. It's great that you. Es bueno que hayan combinado tantas fuentes de información. Es una tesis tan multidisciplinaria. Han hecho un trabajo fantástico uniendo todo esto en áreas tan diferentes. Así que muy bien hecho. Muchas gracias, Sandra. Tenemos que pasar al siguiente expositor. Es Guillaume Schwab. Para continuar con el flujo de migración francesa hasta Chile. Guillaume Schwab es un postdoc de la Universidad de Chile y nos va a hablar sobre un estudio de biogeografía usando un modelo microbiológico. El título es Exploring the Microdiversity within Marine Bacterial Explorando la microdiversidad integrado con la geografía en el Océano del Sur. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Súper. Hola a todos, gracias Kevin por la introducción y por esta oportunidad de presentar mi trabajo. Hoy vamos a dejar de lado un poco la parte macroorganismo y para enfocarnos sobre la parte más de la microbiología. Y bueno, quiero presentarle cómo explorar la microdiversidad de taxones bacteriano marino nos ha permitido avanzar hacia una biogeografía más integrada en el océano austral. Voy a compartir mi pantalla, lo siento. Ahora sí. Bueno, para empezar y plantear nuestro área de estudio, el océano austral es el océano que tiene como límite norte el frente subtropical. Está subdividido históricamente en dos regiones biogeográficas, la región subantártica y la región antártica. Esa región subantártica está ella misma subdividida en varias provincias, como la provincia de Magallanes y varias provincias que corresponden a islas subantárticas. Y se sabe que hay como dos estructuras oceanográficas que moldean la distribución de la fauna benthica y la fauna pelágica. Tenemos el frente polar, que está representado por esa área gris, y la corriente circumpolar, que está representado por la límite acá, por la línea azul acá. Tenemos el frente polar que limita o impide la dispersión de los individuos y por lo tanto lo que genera una diferenciación de las poblaciones por deriva genética y por lo tanto se ve generalmente una
estructura filogeográfica bastante alta, como en el caso de los pingüinos papúa en el Océano Austral. Al contrario, tenemos la corriente circumpolar, que promueve eventos de dispersión entre las distintas áreas subantárticas, lo que resulte en un intercambio genético entre las poblaciones y una estructura filogeográfica bastante más baja, como hemos observado en el caso de la silfonaria. Y bueno, a pesar que las bacterias representan más del 90% de la biomasa del océano, no tenemos idea del efecto del APF y de la CC sobre la distribución de las bacterias al nivel poblacional. Y por lo tanto, nuestro objetivo de estudio fue de desentrañar la estructura genética, filogeográfica y la conectividad dentro de un taxón marino bacteriano para evidenciar, o sea, intentar evidenciar el rol de la APF y de la CC sobre la distribución de esa bacteria. Como sabemos que trabajar sobre hábitats que son similares maximiza la capacidad de detectar variación genética asociada a la biogeografía, tuvimos que elegir sitios a lo largo del Océano Austral que sean lo más parecidos posibles. Por eso hemos usado el modelo Abatus, que es un género de erizo que está distribuido a lo largo del Océano Austral. Cada especie vive en un ambiente bastante similares, o sea, en sedimento bien grueso y bien oxigenado y a poca profundidad. Y por eso usar ese Abatus nos va a permitir minimizar la importancia del filtro del ambiente sobre la diversidad de las bacterias. Nosotros hemos elegido 3 especies distintas distribuidas en 4 sitios. El Abatus cavernosus en 2 sitios de la Patagonia, la especie Abatus agassizi en Antártica, o sea, en la península antártica oeste, y el Abatus cordatus en un sitio de la isla de Kerguelen. Luego de eso, sabemos que la contribución de los factores geográficos es más fuerte sobre las bacterias especializadas en un hábitat. Así que por eso nos hemos enfocado sobre el intestino de estas especies de Abatus. ¿Por qué? Porque sabemos, gracias a un estudio nuestro, que el intestino de estos Abatus actúa como un filtro de la diversidad ambiente y resulta en un enriquecimiento de algunas bacterias muy especializadas de este tejido. Dentro de las bacterias especialistas hemos elegido el género que se llama Spirocheta, porque era lo más abundante y prevalente en el tejido de Abatus, y porque es un género súper especializado del intestino. Y eso para maximizar la detección de una señal filogeográfica. Bueno, partimos de una secuenciación masiva de amplicón, un metabart coding básicamente, de un marcador taxonómico microbiano, el 16S, y con eso hicimos todo el inventario de las OTUs afiliadas al género Spirocheta. Y bueno, una OTU representa un grupo de secuencia de 16S que tiene una diferencia, menos de 3% de diferencia entre ellas, lo que sería, por analogía, una especie para nosotros los microbiólogos, una especie entre comillas. Acá están representadas todas las OTU de Spirocheta con un clustering según la abundancia en cada sitio. Y ya al nivel de la OTU se pueden ver algo de estructura, con algunas OTU más abundantes en algunos sitios en comparación con otras. Y nosotros hemos elegido la más abundante, la OTU 7, que además está distribuida en nuestros 4 sitios, Antártica, Kerguelen y los 2 sitios patagónicos.
Pero como nosotros nos interesamos a detectar patrones filogeográficos, vamos a tener que entrar dentro de esa O2 y mirar la microdiversidad contenida en esa O2. Por eso hemos usado el algoritmo que se llama oligotyping para distinguir la diversidad real, que tiene un sentido biológico, del ruido que proviene de los errores de secuenciación. Y así pasar de un nivel O2, que puede potencialmente esconder patrones de distribución, a una resolución más precisa, a una resolución tipo microdiversidad, para potencialmente detectar clados que tienen nichos ecológicos distintos. Así que dentro de esa O2 7, hemos detectado 37 oligotipos, que podrían ser los haplotipos para los macrólogos. Y estos 37 oligotipos están representados acá en una red de oligotipos. Y bueno, ya se pueden ver que tenemos oligotipos específicos de algún sitio. Y al contrario, tenemos oligotipos que están presentes en casi todos los sitios que hemos mostrado. Todos los tests que hicimos de diferenciación genética al nivel de la distancia genética y de la frecuencia de los oligotipos salieron como significativo, y lo que nos indica, lo que nos confirma la presencia de un patrón de diferenciación genética. Y también hemos detectado una señal de diferenciación filogeográfica por un test de CNN. Lo que es interesante notar es que los sitios lo más parecidos en términos de diversidad y frecuencia de los oligotipos son los sitios de Patagonia, PAT1 y PAT2, y también los sitios patagónicos con el sitio de Kerguelen, lo que podría significar que hay una alta conectividad entre estos dos sitios. Al contrario, es interesante notar que los sitios de Patagonia y el sitio de Antártica era lo más distinto, y lo que significaría que a pesar de ser más cerca en términos geográficos, hay menos flujo entre estos dos sitios. Luego, hemos estimado los flujos genéticos entre los sitios de Patagonia, de la península antártica y de Kerguelen usando el programa Lamarck. Ese programa nos estima el flujo dándonos un número efectivo de migrantes por generación. Y acá están los datos que hemos conseguido. Les voy a presentar una propuesta de modelo con respecto a estos flujos de migración. Primero, tenemos unos flujos bastante altos entre los dos sitios de Patagonia, lo que uno esperaría, como son sitios súper cerca en términos geográficos. Tenemos un flujo bastante alto desde Kerguelen hacia los dos sitios patagónicos, y proponemos esa ruta para el flujo siguiendo la corriente circumpolar. Y para terminar, tenemos un flujo más bajito, pero superior a 1, que proviene de Kerguelen hacia la península marítima antártica. Y bueno, estos tres flujos confirmarían que hay una conectividad que sería mediada por la corriente circumpolar. Y al contrario, los valores de NM más pequeño entre la Antártica y la Patagonia sugiere un efecto de barrera por parte del frente polar. Bueno, en resumen, hemos validado nuestro diseño metodológico combinando una aproximación de meta-barcoding y el algoritmo oligotyping para desenredar patrones biogeográficos a nivel intra-O2 o poblacional de las bacterias no cultivadas. Ese estudio permite unificar un poco más los patrones de microorganismos y de los macroorganismos dentro del océano austral,
usando una resolución genética comparable, o sea, a nivel poblacional, y describiendo patrones consistentes y que son moldeados por las mismas estructuras oceanográficas y los mismos procesos ecológicos. Bueno, si quieren más detalles sobre este estudio, pueden escanear este código y acceder a nuestro preprint en línea. Y así pueden tener más detalles, especialmente a nivel de la discusión ecológica de estos resultados. Con eso termino mi presentación. Quiero agradecer a mis colaboradores en este estudio, Lea Cabral, Nicolás Segovia, Claudio González Huevar, Julieta Rolando y Eli Poulain. También quiero agradecer a Franz Sebastian Krah y Peter Berli para sus consejos metodológicos. Y bueno, gracias a ustedes para su atención. Muchas gracias, Guillaume. Es una linda charla, muy buena presentación y me impresionó tus resultados. Muy bonito. Muchas gracias. Lo siento el español. Por acá en la plataforma. A ver. No. Por acá no hay preguntas en la plataforma. Entonces, si alguien tiene algunas preguntas, you have questions, John, Eli. Thank you, Guillaume, for a really interesting talk. Thank you. It's so exciting. Gracias, Guillaume, por una interesante charla. Es muy agradable y muy interesante ver este nivel de resolución para los microorganismos. Es muy interesante, muy emocionante. Aquí tengo una pregunta rápida acerca de... está el tema... posiblemente hay un elemento de tolerancia cuando hablamos del Antártico, es bastante diferente. Quizás esté más aislado, pero hay una posibilidad de que haya algo acerca de sobrevivencia en distintas temperaturas, lo que también juega un rol, o estamos mirando a ciertamente solamente el efecto de la conectividad. ¿Qué es lo que cree usted? Primero tenemos que ver los genes taxonómicos. No tenemos, por ejemplo, la fortaleza de la bacteria Spirochaeta. Podemos pensar que, de alguna manera, algunos de los oligotipos que identificamos podrían tener un contexto. Podría ser más difícil que las espiroquetas de la Antártida lleguen a Patagonia y colonicen un organismo anfitrión, pero tenemos algunos análisis que muestran que la mayoría de esta diversidad es principalmente una variación de las secuencias. Eso quiere decir que ¿cómo puedo decirlo? Pudimos descartar las variaciones del estudio y concentrarnos en la digestión natural que se adapta a los patrones filogeográficos. Gracias por la pregunta. Lo siento, pero no hay mucho tiempo para preguntas, así que vamos a pasar a la siguiente y última presentación del doctor Nicolás Segovia, que es actualmente postdoc del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Nicolás es nuestro data analyzer y especialista de la adaptación local. Y esta tarde para usted nos va a presentar gradientes térmicos y su influencia en la diversificación reciente en el género de peces nototenido Arpagifer en el Océano Austral. Una aproximación desde la genómica del paisaje. Por favor, Nicolás. Hola, Karim, ¿me escuchas? Sí, todo bien. Perfecto.
Eh, Perfecto, muchas gracias Karin por la invitación y por la introducción. Yo lo que voy a presentar es un avance de un proyecto y un estudio que está en pleno desarrollo. Estamos un poco por el contexto del COVID generando datos, pero hasta el momento hemos obtenido cosas bien interesantes que les quiero mostrar hoy día. Poniendo un poco en contexto, tal como han sido las presentaciones anteriores, estamos trabajando evidentemente en Océano Austral. Y en forma muy general, este se encuentra delimitado básicamente por dos frentes, ¿verdad? El frente subantártico y el frente polar, los cuales no son estáticos, ¿verdad? Son bien dinámicos y la posición de estos frentes tienen consecuencias fundamentales para la distribución de la biota. ¿M? Y en este sentido, podríamos funcionalmente separar en tres regiones biogeográficas. Una región antártica, en este caso es península antártica, incluyendo el Arco de Escocia. Una provincia magallánica, que es Patagonia, Chile y Argentina, incluyendo las Islas Malvinas, y una región de islas subantárticas, que está aquí en este caso compuesta por islas de Kerguelen, Crozet y Marion, que no se alcanza a ver en la foto. Como se puede observar en este mapa, estas tres regiones son ambientalmente bien distintas. Aquí particularmente muestro solo temperatura. Y acá en esta parte del mapa, que no sé si alcanza a verse, puntero láser, muestro dos regiones, una un poquito de azul un poco más oscuro y azul un poco más claro, que es básicamente cómo varían las temperaturas sub-cero en el océano austral en términos temporales, ¿verdad? O sea, esta barrera fisiológica que mostraba Sambra en la presentación anterior se ve como de dinámica, abarcando bastante en invierno y reduciéndose bastante en el verano. Nosotros en particular estamos trabajando con peces no totenidos, que son un grupo tremendamente interesante, básicamente por su diversidad y por su radiación relativamente reciente. Eh, Bastantes estudios han mostrado que el clado de los nototenidos tiene origen antártico. Y uno de los caracteres claves que explican esta radiación es la aparición de proteínas anticongelantes que les permitieron, evidentemente, poder colonizar temperaturas bajo cero. Sin embargo, los linajes más diversos dentro de este clado aparecen casi 10 millones después de la aparición de estas temperaturas, de esta glicoproteína anticongelante. Por lo tanto, la hipótesis de diversificación tiene que ver con efectivamente la aparición de proteínas, pero también por colonización de hábitats nuevos provocados por incremento glaciar entre el Mioceno medio. Nosotros en particular estamos trabajando dentro de los nototenidos con la familia Alpagiferidae, que es una familia monogenérica, cuyo único género es Alpagifer, que tiene la particularidad de tener representantes de especies nominales en cada uno de los lugares donde se encuentra acá en el Océano Austral. La taxonomía de esta especie en particular, la última década se ha visto reflejada en un aumento de especies nominales, tenemos más de 14 especies descritas, pero estas descripciones son netamente basadas en morfología y en segregación batimétrica. En este sentido tenemos una especie en Península Antártica, una especie en Patagonia, otra especie en Islas Malvinas, que es hasta el Alpagifer paleolatus, dos especies en South Georgia, una especie más somera, ¿verdad? Alpagifer georgianus, y una especie un poco más sumarial, y así sucesivamente en Islas Marion, Crozet, Kerguelen y Macquarie. ¿Qué sabemos a nivel genético? Tenemos un estudio del 2015 liderado por Matías Une, donde ellos compararon justamente la diversidad de estructura genética entre la especie antártica respecto a la especie sudamericana. Estos fueron resultados bien sorpresivos en su momento, puesto que la divergencia entre ambos clados es bastante reciente. Estamos hablando de 1 a 0.8 millones de años, una divergencia netamente pleistocénica con una divergencia molecular de menos de un 1%, lo que es sustancialmente menor a lo que ya habíamos visto para varias especies de invertebrados, incluso algas también, e incluso otros nototenidos. Esto lo hemos estado evaluando durante los últimos años a nivel un poco de océano austral. Estos son análisis con marcadores mitocondriales, 260 individuos dispersos por océano austral, en donde encontramos básicamente tres grupos. Un grupo sudamericano, acá están las dos especies sudamericanas, Patagonia y Malvinas acá.
Tenemos un grupo antártico que incluye Península Antártica y a South Georgia, la especie Alphagiver georgianus, y un tercer grupo subantártico que tiene las dos especies de la isla Kerguelen y la especie de la isla Marion. Si ustedes se pueden fijar acá, a pesar de que casi no hay hablotipos compartidos, salvo uno acá en el grupo de islas subantárticas respecto a Antártica, la divergencia o la separación de estos tres grupos es bastante baja, bastante reciente en términos temporales, tal como lo muestra esta filogenia también con los mismos datos, donde podemos ver que toda esta diversificación de estas especies nominales aparece en el último millón de años. Entonces lo que estamos haciendo ahora es utilizando SNP dispersos por el genoma, intentar evaluar el rol potencial de la adaptación local en estos procesos de diversificación reciente. Y para eso vamos a intentar utilizar herramientas de genómica del paisaje. Para quienes no estén familiarizados con el concepto, es básicamente utilizar herramientas de genómica de poblaciones y herramientas de ecología del paisaje para poder ver cómo se relacionan las características del paisaje con la estructura genética. Para eso tenemos un muestreo bastante masivo en el Océano Austral. En teoría tenemos más de 700 muestras, de las cuales hemos logrado secuenciar 308 con más de 12.000 SNPs. Lamentablemente ahora solo voy a mostrar 260, 247, 260. Tenemos una última placa que nos llegó hace un par de semanas, pero tenemos bastantes más datos, pero como ustedes se pueden imaginar es bastante más tedioso de analizar y no alcanzamos a llegar para esta fecha, estábamos contra el tiempo, pero sí, igual hay resultados súper interesantes con lo que ya tenemos y son súper robustos y no creemos que el patrón general cambie, por lo tanto son igual de aplicables. A nivel de Océano Austral, tenemos como primera aproximación la estructuración genómica, con dos aproximaciones, una aproximación structure que no utiliza la información acerca del origen de los individuos y una aproximación que sí lo utiliza, que son consistentes. Lo primero que podemos observar acá son la aparición de dos grupos, un grupo azul acá y un grupo naranja acá, que está compuesto por básicamente Antártica, isla subantártica, South Georgia y un segundo grupo que es básicamente Patagonia y Malvinas. Que es exactamente lo mismo que muestra este análisis de acá en su horizontal, ¿verdad? Tenemos esta parte Antártica, South Georgia, Kerguelen, Marion y separado Patagonia, Malvinas. Y al forzar un K igual 3, nos aparece un tercer grupo que está compuesto básicamente por Kerguelen y acá no está rotulado, pero esta pequeña línea de acá son las muestras que tenemos de Marion. Y bueno, al forzar en K4 lo que vemos acá es básicamente el flujo que hay en Antártica, que eso es un trabajo que está ejecutando un estudiante de doctorado, que le voy a dar un poco más de detalle en la siguiente diapositiva. Esto sin dar mucho detalle, es un poco para mostrar un poco cómo este tipo de datos son tremendamente finos. Nosotros, acá esta es la figura que mostré en el anterior. Y al analizar solamente la parte sudamericana, acá incluso podemos ver un grupo en Malvinas, incluso podemos ver dos grupos en Patagonia, separados por el estrecho de Magallanes, lo que habla de lo tremendamente compleja que es la estructura genética en esta especie cuando analizamos a este nivel. Y lo que está pasando en Antártica, les recomiendo aquí que vayan a ver la presentación de la Valentina Bernal, estudiante de doctorado de nuestro grupo, en la sección de evolución y genética, donde está analizando justamente lo que está pasando en la Antártica. Y ya entrando de lleno en lo que significa correlacionar el paisaje con la diversidad genética, tenemos como primer resultado una aproximación utilizando un análisis de redundancia o un análisis de básicamente regresión lineal en multivariada con dos aproximaciones distintas. Uno controlando por distancia o por vectores espaciales y otro incorporando tanto el espacio como el ambiente. Acá lo que podemos observar es un patrón bastante caótico en donde todos estos puntos rojos, que son básicamente Sudamérica, se ven bastante separados de la parte antártica, aquí está Kerguelen en el centro en verde, y muy relacionado a lo que tiene que ver con temperaturas, y un poco menos, vectores un poquito más reducidos a clorofila, y la parte antártica a salinidad. Sin embargo, cuando utilizamos vectores espaciales, el patrón se ve un poquito más claro, se ven tres grupos mucho más ordenados. Aquí Kerguelen se ve muy asociado a los vectores que tienen que ver con longitud y todo lo que tiene que ver con esta separación de grupos de su Antártica con
con Sudamérica y Antártica, muy asociado a lo que tiene que ver con temperaturas. Entonces, por lo tanto, aquí lo que queremos observar es cuál es la influencia tanto de la temperatura como de la distancia ambiental en la estructura genética. Cuando este es un mantel clásico, es correlación de distancia genética con distancia geográfica, un patrón bastante caótico. Sin embargo, cuando utilizamos la distancia ambiental se ve una correlación un poquito más clara, pero cuando utilizamos la influencia conjunta de estas dos variables por separado, se ve un patrón un poco más interesante, en donde el peso específico de la matriz ambiental es más alto incluso que la distancia, que lo que es bastante interesante y marca un poco una diferencia con otros modelos de estudio que habíamos implementado en metodologías similares, en donde siempre la distancia geográfica tiende a predominar por sobre la distancia ambiental. Entonces, para poder explorar un poquito esto en detalle, lo que estamos haciendo acá es utilizar análisis que buscan específicamente marcadores que estén correlacionados a variables ambientales específicas. Aquí cada variable ambiental se evalúa por separado y luego, usando dos aproximaciones distintas e independientes, vemos cuántas en común logran encontrar cada uno de estos métodos. En resumen, acá lo que predomina son efectivamente aquellas variables hacia temperatura, particularmente temperatura máxima o temperaturas de verano y temperatura media, con 77 y 74 marcadores outliers respectivamente, lo que es bastante para este tipo de datos. Entonces lo que hice acá fue analizar por separado estos 77 marcadores asociados a temperatura máxima para ver efectivamente cómo se distribuyen longitudinalmente y latitudinalmente en el espacio. Acá vemos que el patrón es bastante caótico, no parece haber un patrón lineal respecto a la latitud y la longitud, pero sí un patrón bastante interesante respecto a la temperatura máxima, que es la variable a la cual eventualmente responden estos locus. Aquí muy escuetamente, eligiendo uno de los locus al azar, vemos cómo efectivamente el alelo mayor, que es el más frecuente, tiende a estar presente solo en temperaturas altas, y el alelo menor, que es mucho menos frecuente, solo lo podemos encontrar a nivel de homocigoto recesivo o de heterocigoto, lo que marca un poco la importancia de las temperaturas máximas para el éxito de ciertos alelos. Esto lo podemos ver también aquí a nivel espacial, como toda esta parte que tiene que ver con Península Antártica, con Kerguelen, es mucho más parecida en términos de sus valores de diferenciación respecto a la parte sudamericana, lo que es súper interesante. Entonces, para terminar, los resultados que tenemos nos hacen pensar que los gradientes térmicos parecen ser clave para explicar esta diversificación reciente del grupo. Esta relativa cohesión genética que vemos entre el grupo antártico y la subantártica sugieren también influencia del frente polar en los patrones de diferenciación. Otra cosa interesante es que si bien la distancia geográfica juega un rol importante, al menos nuestros análisis le dan un peso mayor a la distancia ambiental. Estamos ahora actualmente generando un genoma de referencia, esto está en proceso en este momento, para poder eventualmente identificar genes con función conocida que podamos evaluar para ver respuestas a ciertas variables ambientales, particularmente térmicas. Y para terminar, lo que hemos visto hasta ahora son que los niveles de distancia genética entre grupos son bajos, no es posible identificar unidad evolutiva. Ya algo un poco más que tiene que ver con taxonomía es que debe ser revisada. Si nos preguntamos si hay una sola especie en el largo océano austral o son máximo 2 y no las 14 que hay descritas. Y que los patrones de estructuración genómica descritos podrían indicar justamente diversificación, que la diversificación corresponde más a procesos microevolutivos, adaptación local, que a divergencia histórica, dada lo reciente de lo que estamos detectando. Y asumiendo el origen antártico del género, nuestros resultados sugieren que la dispersión a gran distancia ha jugado un rol importante en la biogeografía desde Antártica hacia Subantártica. Proceso actualmente modelado por adaptación local, particularmente por la temperatura. Quiero agradecer a la fuente de financiamiento de este trabajo que están siendo mi proyecto de postdoctorado de la ANID, sin duda al proyecto GAP y a los laboratorios que han sustentado todos los análisis y discusiones a partir de este trabajo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nico. Bonita charla, impresionante también. Todavía estoy procesando todo lo que estoy viendo.
En el chat no hay pregunta del público, así que vayan preguntando. Questions? Any questions? Congratulations, Nicholas. That was fantastic system to look at. Tengo una pregunta, Nicolás. Un excelente sistema para estudiar y ver el nivel de adaptación local. Muy interesante. Y como dice usted, la genómica de un genoma de alta calidad le da mucho poder para poder averiguar qué está pasando con estas cosas distintas y si es especies con flujo genético o sin flujo genético y cómo funciona. Sería muy interesante ver esto. Estamos muy emocionados de ver estos genomas, principalmente porque debido al COVID hemos tenido algunas demoras en la generación de datos, pero afortunadamente ahora tenemos este estudio en camino, en progreso, y bueno, lo lamentamos mucho. Estamos muy emocionados con esto.